Son las 8 horas con 51 minutos. Damos la bienvenida al doctor Carlos Castro. Él es miembro también de la Asamblea Ciudadana por la Vialidad, autor de la petición que la provincia de La Suay ha presentado al presidente de la República. Quisiéramos iniciar, doctor Castro, con este tema que acabamos de mencionarlo, un nuevo golpe a intereses de la provincia de La Suay, que se encuentra ya tremendamente golpeada en su productividad, comenzado por el tema de las vías de comunicación. Conozcamos un breve reportaje de 1 minuto sobre lo que estaría supuestamente sucediendo en la planta de gas de Bajo Alto en la provincia del Oro. La planta de gas natural Bajo Alto en el Oro corre el riesgo de explotar. Un hundimiento pasó de 70 centímetros en 2019 a más de 1 metro en 2023, lo que provocó el desequilibrio de la maquinaria y la fuga del gas que procesa. Debido a los problemas, la planta se paraliza 20 veces al día. Están bajo amenaza 100 trabajadores de la planta y 8.000 habitantes de la parroquia. Cerraremos esta planta mal construida, mal operada y mal reparada. Representa literalmente una bomba de tiempo. Esta es una de las 5 obras emblemáticas del correísmo. Fue construida en 2011. Según un informe de las Naciones Unidas, debía costar $40 millones, pero el correísmo pagó 76 millones. El gas que procesa esta planta abastece a las provincias del Oro y Azuay. El daño que se hizo en el sector energético en el tiempo de Correa está saliendo a la luz. Miles de millones de dólares botados. Otra obra energética emblemática del correísmo con riesgo de colapsar es el poliducto Pascuales Cuenca. Las 2 esferas de gas se hunden y deben ser removidas. Otra obra indispensable para la productividad de industrias locales que, como solución, el gobierno no llega a otra conclusión: que hay que cerrarlas. No hay que repararlas, hay que cerrarlas. Estamos en La Suay, como le había indicado doctor Castro, y usted lo conoce más que nadie, con un bajísimo nivel de productividad por efecto de las trabas que da la vialidad, que es extremadamente deficiente. El cierre de esta planta de gas natural daría un nuevo golpe a la industria local, que podría ser un golpe de gracia, de ser verdad esta publicación que acabamos de conocerla, incluso en palabras del ministro Santos sobre el gas natural. Cabe suponer algunas cosas: que el sector cerámico y otras industrias del Austro Guayaquil se quedarían sin suministro de gas natural, con lo que difícilmente subsistirían por el altísimo costo del sustituto, el gas licuado de petróleo, que por otra parte podrían estar cerrando la operación de esta planta para dar gas a Selec, a que produzca más energía eléctrica, quizá para parchar, por lo menos en imagen, algunos de los graves problemas de las hidroeléctricas. Un cierre tan repentino de Bajo Alto pone una situación también de amenaza de quiebra a algunas industrias cuencanas. No se descarta además, pues los industriales locales no conocen sobre estas razones del ministerio, que puedan estar nuevamente intereses cruzados, de estar jugándose aquí, como en el caso de las esferas, en donde hay por allí mano negra del exministro Vera. Todo esto se suma a la petición de La Suay, que exige por las carreteras la presencia del presidente de la República lo más pronto en Cuenca. Le escuchamos a usted con su visión, su comentario sobre esta situación coyuntural. Gracias, Gustavo. Mire, todas las calamidades al parecer se han reunido para hacerse presentes en la difícil situación que atraviesa la ciudad, el cantón y la provincia de La Suay. Concurren en un mismo momento estas situaciones fatales, una herencia de los negociados del correísmo, que no solamente en estas 2 obras, sino que en otras del país, en donde se manifiestan, a más de las deficientes construcciones de diferentes obras e instalaciones y servicios, el tema de que esas obras fueron acometidas con tremendas inmoralidades, traducidas en sobreprecios que han perjudicado al erario nacional, y hoy atentan justamente, en el caso concreto que usted refiere en su reportaje, a intereses fundamentales para la producción industrial en nuestro medio.
Vea usted entonces cómo efectivamente estamos en una situación tan difícil que amerita en este momento una mayor unidad todavía de todos los sectores sociales, económicos, políticos inclusive en nuestra provincia. De allí que justamente la Asamblea Ciudadana demandaba esta unidad necesaria para enfrentar también ese otro grave problema de la vialidad, del estado de la red vial estatal de la provincia de la Azuay. Para ello, para enfrentar todos estos aspectos necesitamos una enorme unidad, y creo que la Asamblea Ciudadana por la vialidad ha sido un espacio en donde se han concentrado diferentes acciones, se ha realizado una convergencia de diferentes fuerzas sociales, cívicas, ciudadanas, colectivos, entidades, para poder alcanzar un respeto de parte del gobierno central y que pueda darse una atención urgente, no solamente a la emergencia vial, sino a temas de mantenimiento y por supuesto de nuevas obras necesarias para tener una mejor conexión de la Azuay con el resto del territorio nacional. Esperemos que la justicia actúe. Desgraciadamente los actos de corrupción en este país van quedando en la impunidad. La justicia se mueve en función de la correlación de fuerzas políticas y eso es gravísimo, ¿no? Que actos que todo el mundo conoce han sido actos provenientes de la corrupción y que ahora generan graves perjuicios al Estado y a la sociedad en general, pues simplemente en virtud de que puede ir cambiando la correlación de fuerza, puedan ir quedando en la impunidad. Este es el tema, ¿no es cierto?, de la justicia dependiendo de cada uno de los regímenes políticos de turno o moviéndose en función de cómo gire para dónde direcciona el viento. Vamos al tema de la carta enviada al presidente de la República, que esperamos no corra la misma suerte de aquella carta que se mandó hace algo más de un mes, que cuando el ministro de Transportes y Obras Públicas vino a la ciudad de Cuenca dijo que no había tenido tiempo para leerle, que estaba por debajo o en la parte baja de otras 600 cartas que tenía acumuladas. Esperemos que el presidente de la República haya tenido conocimiento ya de esta carta y que acceda al primero y principal pedido, a su presencia pronta y oportuna en la ciudad de Cuenca para tratar directamente el tema de la vialidad. Bueno, esta carta fue elaborada colectivamente dentro del Comité Coordinador de la Asamblea Ciudadana, Gran Cruzada por la Vialidad de la Azuay, recogiendo todos los criterios y aportes de las personas e instituciones. Y claro, hemos tratado de mantener unidad y coherencia en lo que ha sido nuestro mensaje. Y se ha dirigido esta nueva carta al presidente de la República. Nosotros hasta el momento, Gustavo, no hemos tenido ninguna respuesta por escrito y firmada por parte del gobierno nacional. Lo único que hemos tenido es, en concreto, por un lado, esa visita que usted conoce del presidente de la República, donde se intentó calmar los ánimos a los azuayos y a la región, firmando un memorándum para cometer estudios de prefactibilidad de una supuesta avenida Vivian, una supuesta autopista entre Vivian y Guayaquil. Luego hemos tenido boletines de prensa de parte del Ministerio de Transportes y Obras Públicas cada vez que se anunciaba un acontecimiento, una reunión de la Asamblea Ciudadana, y asimismo se repitió la misma conducta cuando estábamos en los preparativos de la gran marcha por la defensa de la vialidad de la Azuay. Pero nosotros, insisto, no hemos tenido hasta el momento ninguna respuesta por escrito con firma de responsabilidad del presidente de la República o de algún delegado, autoridad o representante, ministro o subsecretario del caso. Y así no se puede, no podemos entendernos. De tal manera que esperemos que en esta oportunidad el gobierno nacional reaccione, porque también tiene unos interlocutores que son inválidos. El ministro de Transportes y Obras Públicas no conoce efectivamente de su cartera de Estado. Por eso inclusive se había demandado por parte de varios sectores su renuncia. Nosotros también nos unimos a esas voces
Pero es un ministro que no trata de solucionar los temas en la realidad, sino cree que con discursos, con ofrecimientos, con ponerle cifras abstractas, se puede solucionar o aplacar esta situación, y no podíamos caer en esa misma trampa. Por eso fue que en la visita del ministro acá a Cuenca, nosotros no acudimos a la gobernación porque igual no se nos invitó. Él habrá creído que como un monarca viene acá a la ciudad y que unos súbditos íbamos a ir agachados de la cabeza a visitarle, que no fueron ni siquiera invitados. Entonces, por escrito, con anticipación, una indelicadeza, ¿no? Con la típica actividad de los burócratas centralistas, vanidosos, que vienen a mirarnos de los hombros hacia abajo y que creen como monarcas que los súbditos tenemos que adivinar sus intenciones, irles a rendir pleitesía y decir, amito, ¿qué dice usted? No, que hay de noticias, que hay de información, y ser tomados nuevamente el pelo. Entonces no vamos a caer en eso. De forma que ahora hemos evaluado esta situación de la marcha cívica, todos sus aspectos positivos, se ha tomado nota de lo que aconteció en la marcha, de sus fortalezas, sus debilidades. Creo que fue un momento importante de concentración ciudadana. Alguna reacción del gobierno nacional se debe a la acción de la Asamblea Ciudadana, y ahora estamos planificando acciones con los alcaldes electos de todos los cantones y con los prefectos provinciales. Y hemos desarrollado pues toda una plataforma de propuestas que podemos conversar. Este oficio de la Asamblea Ciudadana con fecha 1 de mayo es claro, es bastante claro, complejo, incluso en el tema de vialidad. No se refiere a otros temas de la provincia, se ha concentrado y se lo hace bien por el momento en asumir el tema de la vialidad y exige la presencia del presidente de la República. Se sugiere también allí, aunque aún sin concretar el cómo, temas en cuanto a la delegación de actividades relacionadas con el arreglo de la vialidad, las nuevas obras, transferencias de competencias, etcétera. ¿Qué expectativas se tiene? ¿Cuál sería la forma correcta del gobierno de dar señales positivas, de dar una respuesta que pueda ser aceptable al momento? Bueno, Gustavo, yo creo que si fuese gobierno, lo primero que haría es de tratar de cumplir y ejecutar rápidamente el tema de la atención a la emergencia vial, sobre todo a los puntos críticos de la carretera Cuenca-Moyenturo, el Empalme, y poner mucha atención sobre todo, Gustavo, en el kilómetro 91, porque de irse toda la mesa de rodadura en ese kilómetro definitivamente tendríamos meses. Estamos hablando de un año o más para tratar de dar una solución, porque la conformación morfológica, geográfica de ese sector es demasiadamente difícil. Luego los puntos críticos de la carretera Cuenca-Girón Pasaje son más de 30, pero vea usted que inclusive la reposición del daño que se hizo allí en la carretera, en el sector de Ramalote, no fue afectado con la técnica y la supervisión necesaria, y es de pronóstico reservado. Esto es increíble, doctor Castro. Si bien los recursos para la provincia de la Azuay nunca se han dado en la cantidad de vidas, se han ido simplemente haciendo parches, no es despreciable la cantidad de dinero que ha circulado para esto. Hablamos de cifras de 7, de 10, de 15 millones de dólares. Pero que vemos que en el corto plazo no son sino disuasivos y que terminan totalmente desperdiciados, pues no van a más allá de soluciones que duran 15 días, por decirlo metafóricamente. Por ello, Gustavo, la necesidad de que, y decía que es lo que haría como gobierno, la necesidad de que estas emergencias viales se delegue inclusive la atención al gobierno provincial de la Azuay. Y el gobierno provincial de la Azuay podría, en mancomunidad con los gobiernos cantonales involucrados, acometer definitivamente en la ejecución de las obras de emergencia, ¿no? Porque al final, fíjese que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas está desmantelado. No tiene una cuadrilla de trabajadores, Gustavo, maquinaria. Todas las derrumbes han sido limpiadas por maquinaria de los gobiernos autónomos descentralizados municipales.
Y ahí hay trabajadores tercerizados también que Claro. el día justamente del paro fue paradójico, doctor Castro, y esto lo comentamos también nuestros oyentes, estuvimos muy atentos y muy bien conectados ese día para saber qué es lo que pasaba en la provincia de la Suay. Nos tocó también atestiguar lo que pasaba allá en el kilómetro 55, en donde había uno de 2 derrumbes. Las maquinarias estuvieron cerca por varias horas. Esperaban un visto bueno del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, maquinarias tercerizadas, para poder iniciar la limpieza. Esto no llegó oportunamente. Los viajeros tuvieron con sus propias manos, tenemos por allí filmaciones, fotografías, que empezar a limpiar las rocas para abrir un carril. Es decir, que ni siquiera en un día tan crítico hubo una actuación más coherente por parte del gobierno. Para una absoluta ineficiencia, dejadez, tortuguismo, un burocratismo feroz que impide acometer las obras de emergencia. Por eso lo mejor sería que se delegue al gobierno provincial de la Suay la ejecución de esa emergencia. Inclusive los propios estudios tienen que ser rápidos, Gustavo. No se puede tener estudios con ingeniería de detalle porque hay cosas que cómo acometer rápidamente. Claro, para 100 días, dice el ministro, pero hay cosas que tenían que solucionarse ayer. Pero en 100 días, Gustavo, perdone, nos vamos a quedar aislados. Tome nota de lo que estoy diciendo, Gustavo, de continuar el temporal invernal, como sería pronosticado. En 100 días estamos aislados. Vea usted los otros puntos críticos del Tahual, los Ingamullos, en todo lado. Entonces, el peligro es que nos quedemos aislados. Ahora, el otro tema, Gustavo, tiene que ver con el mantenimiento, porque no solamente es el asunto de acometer en las horas de emergencia, sino el mantenimiento. Se firmaron 2 programas de mantenimiento vial por resultados con fondos de la CAF. Pero el uno tiene que ver con la carretera Riobamba hasta la quebrada de Angas en el límite con Cañar, y el otro la Chutco, Chancay, el Triunfo. Pero ve usted que en este caso segundo ni siquiera se puede implementar por la falta, ¿no es cierto?, de fiscalización. Pero en cuanto al mantenimiento de nuestras carreteras, no existe una programación para el efecto. Entonces, ¿de qué sacamos tener que acometer en la emergencia si luego después vamos a seguir teniendo problemas porque no hay el mantenimiento ni siquiera de estas cooperativas o asociaciones? Ahora, ¿qué va a pasar, doctor Castro, si es que no hay una respuesta oportuna que pasa por la presencia del presidente de la República aquí en Cuenca? Es urgente que el presidente venga. Si no se inician acciones significativas con un plan de contingencia coherente, oportuno, urgente, ¿qué es lo que debe hacer la ciudadanía? ¿Qué debe hacer la sociedad de Cuenca, de la provincia de la Suay? Bueno, justamente nosotros como Asamblea Ciudadana no estamos cruzados de brazos. Ni el gobierno piense que con la marcha termina el asunto, o que esta fue la acción cumbre. No. Definitivamente van a involucrarse los alcaldes de los diferentes cantones y por supuesto vamos a desarrollar un movimiento de carácter regional, ¿no? El gobierno debe entender que esto llegó a un punto donde no podemos soportar más. Pero esto significa, Gustavo, que tengamos más unidad. Y hay cosas irreparables, esas 3 vidas que se perdieron en una crónica de una muerte anunciada ya en el kilómetro 49 es imperdonable. Esas y otras tragedias y sobre todo el perjuicio a la economía regional es enorme, Gustavo. En general a las personas que no pueden tener esta situación de que un viaje se transforma en una aventura de saber si está o no abierto la vía, de todos los días llamar a los gobiernos y decir estará abierto tal o cual vía, imagínense. Pero Gustavo, permítame insistir en la necesidad de la unidad. Hay sectores que deben dejarse de su egoísmo. Esto no es un problema de exhibicionismo, ni mucho menos, ni de competición. Es necesario unirnos todos absolutamente para no dividir las fuerzas. Hay que reforzar. Los periodistas, los medios de comunicación, todos tenemos que fortalecer esta acción ciudadana. Si usted me dice este rato que hay una mejor acción, un mejor espacio para poder defender los intereses de la vialidad, pues bueno, podemos seguir esas iniciativas. Pero si la Asamblea Ciudadana es un organismo que se inició con 25 organizaciones, hoy son 100,
se cuenta con un liderazgo ciudadano de las cámaras de la construcción de Cuenca, de la Cámara de la Pequeña Industria, de la Cámara de Turismo, de la Cámara de Transporte, del Sindicato de Choferes, de las diferentes organizaciones del transporte, de la academia, de gremios artesanales, profesionales, etcétera. Hemos de, Gustavo, fortalecer aquello. Pero vea, Gustavo, que los cuencanos somos difíciles. Yo he visto, perdónenme, colegas de Gustavo, que desde otra visión, no sé, más bien alentando posiciones negativas, indicando que nada se va a sacar, que realmente actitudes que desdicen de lo que debemos ser cuencanos y cuencanas en este momento, ¿no? Entonces, como que dentro mismo nosotros tenemos gérmenes que impiden avanzar en esta unidad y no podemos salir adelante. Yo veo que en otras provincias, cuando hay causas provinciales, los guayaquileños están profundamente unidos, los quiteños lo hacen igual, los de Riobamba igual, pero acá en Cuenca, créase que hay que plantear esta situación. Duele, es doloroso decirlo, pero los cuencanos nos falta tener este espíritu solidario, de unidad, de dejar al lado nuestras diferencias para un momento dado concentrar todos los esfuerzos, ¿no? Y no actitudes quintacolumnistas, divisionistas, que debilitan, críticas destructivas de un espacio que es fundamental. Entonces, vamos a seguir adelante, Gustavo, y hay un punto fundamental que nosotros creemos que es estratégico para solucionar este tema, que es la necesidad de demandar la delegación de competencias o transferencia de competencias o descentralización, como quiera llamarse, del Estado central en favor del gobierno autónomo descentralizado provincial y del gobierno municipal, a fin de que pueda tenerse la administración vial total de vías como la autopista Cuenca-Sogres dentro de los límites correspondientes, que no excluye mancomunidades, inclusive con gobiernos autónomos de otras provincias, la Cuenca Girón Pasaje, la Cuenca Moyotura-El Empalme, los tramos que tienen que ver con el descanso Paute-Chicti, el Puente Europa, Gualaceo-Sixi, es decir, de las principales vías, y la Cuenca Roja también. Establecer quizás un sistema, ¿no es cierto?, de peaje subsidiario, solidario, cruzado, para que pueda, con nuestros esfuerzos, darse un mantenimiento a las redes viales, a las carreteras principales, pero no hay que descartar varias posibilidades. Estos nuevos mecanismos de asociación con sectores privados o a través de las empresas públicas, empresas mixtas, hay que desarrollar todas las iniciativas. ¿Cuáles son las? Ahora, doctor Castro, para vislumbrar cómo marcha este diálogo, qué posibilidades reales hay de que se den respuestas rápidas, oportunas, más allá de estas comunicaciones que se les ha enviado a las personas que tienen el poder de decisión, primero al ministro, ahora al presidente de la República. ¿Hay algún grado de comunicación que se esté dando entre telones, con algún facilitador o con operadores del gobierno que alimenten la esperanza de que se dé pronto una reacción? Bueno, yo creo que el gobierno está consciente que se necesita un interlocutor válido. Recordemos que se está cambiando toda la plana de la gobernación, que debería ser ese principal nexo. Me refiero, Gustavo, a que efectivamente es necesario buenos interlocutores. Yo espero que en el caso del nuevo gobernador pueda abrir estos cauces, pero sobre todo que el gobierno nacional pueda enviar un delegado que tenga una mejor comunicación, que le envíe con suficientes instrucciones. Nosotros deberíamos pedir inclusive que esté el presidente de la República con el ministro de Economía y Finanzas, porque usted comprenderá que sin una voluntad política y sin una disposición efectiva de presupuesto, con señalamiento de partidas, con cronogramas, etcétera, no es posible avanzar. Y el vicepresidente de la República, que según la presidenta de esta Asamblea Ciudadana, había señalado que él se comprometía a conseguir ese presupuesto inicial para la emergencia de $104 millones. Bueno, contamos con esa voluntad, ojalá que se sumen otras voluntades, pero además, Gustavo, es necesario llegar a la firma de un acta de entendimiento con cronogramas, con partidas, con sumas determinadas,
realmente una cosa que sea mucho más concreta y podamos realmente mirar esta página negra, terrible, y quizás inaugurar una nueva perspectiva de la relación entre los gobiernos locales, la ciudadanía, con el gobierno central. La otra hipótesis, Gustavo, de seguir esta situación de desatención es que no podemos cejar nosotros en actos de resistencia, en actos de cívicos ciudadanos, para seguir presionando al gobierno. Y claro, esto tiene que ver, Gustavo, con otro tema más profundo, que nosotros no podemos luchar ahora en adelante, los mexicanos, los usuarios de la región, por el cambio de modelo de Estado. Así es. Porque el Estado unitario... El centralismo, este modelo centralista se ha agotado. Ha fracasado. Llámese usted federalismo, llámese, puede poner cualquier nombre, pero el Estado unitario centralizado, este modelo que consta en la Carta Política no funciona. Debemos tener por lo menos una mayor injerencia en el destino de nuestros impuestos y también de lo que genera la provincia de la SUAY, que ha alimentado las necesidades del país por varias décadas en materia eléctrica. Gracias, doctor Castro. Estaremos en contacto haciendo un seguimiento de estos temas. Gracias a usted. Buenos días, Gustavo. Declaraciones del abogado Carlos Castro, miembro de la Asamblea Ciudadana por la Vialidad. Son las 9:17.